Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver ciclo cardíaco y su estudio a través del ecocardiograma. Entonces, para empezar, tenemos que recordar que un ciclo cardíaco se refiere a la serie de acontecimientos que suceden entre un latido cardíaco y el que sigue. Entonces, abarca tanto la sístole como la diástole de las aurículas y los ventrículos, el paso de sangre a través de estas cavidades, que se ve acompañado pues de fenómenos de cambio de volumen, cambios de presión, fenómenos eléctricos y fenómenos sonoros. Entonces, vamos a ver cada parte de este ciclo cardíaco. Lo primero que vamos a ver es el llenado ventricular pasivo. En esta fase del ciclo cardíaco, lo que está pasando es que la sangre que se acumuló en las aurículas, tanto derecha como aurícula izquierda, va a fluir a través de las válvulas atrioventriculares hacia los ventrículos. En una primera instancia lo va a hacer de manera pasiva porque existe un gradiente de presiones entre las aurículas y los ventrículos que van a hacer que la sangre fluya entre estas cavidades sin ningún problema. En esta fase del ciclo cardíaco, el 80% de la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos. Después de eso, el otro 20% de la sangre restante va a fluir de las aurículas a los ventrículos gracias a la contracción ventricular. Esta se da porque básicamente, como ya se están vaciando las aurículas, tienen una menor presión y la presión de los ventrículos que se están llenando está aumentando, y entonces eso lo que va a provocar es que va a disminuir el gradiente de presiones que existe entre aurículas y ventrículos, y pues obviamente ya el flujo sanguíneo no va a ser tan fácil. Entonces, para ayudar a que la sangre siga fluyendo, las aurículas se van a contraer y van a mandar este 20% de sangre extra hacia los ventrículos. En ese punto también los ventrículos se van a empezar a contraer, y el aumento de presión que van a provocar va a hacer que las válvulas atrioventriculares se cierren, ¿ok? Entonces, en este punto, que sería la tercera imagen, si ven, tenemos tanto las válvulas atrioventriculares como nuestras válvulas semilunares están cerradas. Por lo tanto, no va a haber flujo sanguíneo a través de ninguna de las cámaras del corazón. Por eso a esta fase le llamamos contracción isovolumétrica, porque el volumen de los ventrículos se está manteniendo constante, ¿no? Y pues ya, los ventrículos se van a estar contrayendo. En el caso del ventrículo izquierdo, este se va a contraer hasta que alcance una presión superior a 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué 80 milímetros de mercurio? Porque esta es la presión que maneja nuestra arteria aorta, ¿ok? Entonces, una vez que la presión en el ventrículo izquierdo supera los 80 milímetros de mercurio, eso significa que está habiendo un gradiente de presiones donde la presión del ventrículo es mayor a la presión de la arteria aorta, y eso va a hacer que el flujo sanguíneo vaya justamente del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿vale? Ok, entonces en ese momento toda la sangre de los ventrículos va a empujar a las válvulas semilunares, en este caso a las válvulas, a la válvula aórtica para el ventrículo izquierdo. Estas válvulas se van a abrir y van a permitir la salida de la sangre hacia las arterias, ¿no? Y entonces a esta fase le llamamos fase de eyección. La primera parte de la fase de eyección es la eyección rápida, justamente porque existe un gran gradiente de presiones entre los ventrículos y las arterias, y también porque los ventrículos todavía no se han terminado de contraer. Entonces, en esta fase de eyección, los ventrículos se siguen contrayendo, siguen aumentando su presión y siguen empujando la sangre hacia los vasos, ¿vale? Y luego sigue la fase de eyección lenta, que es cuando pues ya les queda mucho menos sangre a los ventrículos, y por lo tanto el gradiente de presión que tienen en contra de las arterias es mucho menor. Durante esta fase de eyección se bombea el 60% de la sangre que tenemos en los ventrículos.
A este 60% se le conoce como volumen sistólico. ¿Okay? Entonces el volumen sistólico es el volumen sanguíneo que va a salir de los ventrículos durante la eyección. De ese volumen sistólico, el 70% sale durante la eyección rápida y el otro 30% durante la fase de eyección lenta. Ahora, toda esta sangre que se está moviendo desde los ventrículos hacia, en el caso del ventrículo izquierdo, hacia la arteria aorta, pues va a llevar una presión que se va a transmitir hacia la aorta. Entonces las paredes de la aorta van a estar teniendo una presión en este punto de 120 milímetros de mercurio. ¿Okay? En ese momento, las altas presiones que existen en la aorta van a empujar hacia abajo de regreso a la válvula aórtica y van a provocar que se cierre. Y entonces en ese momento se cierran las válvulas semilunares, ¿vale? En ese momento nuestros ventrículos también se están relajando y como tenemos las 4 válvulas cerradas, no está habiendo flujo de sangre entre ninguna de las cavidades. Por eso esta fase la llamamos relajación isovolumétrica. Ahora, la relajación de los ventrículos lo que va a provocar es un aumento del volumen de la cavidad ventricular. Al aumentar el volumen de la cavidad ventricular, va a disminuir la presión dentro de los ventrículos. ¿Okay? Y pues obviamente al disminuir la presión dentro de los ventrículos, las válvulas atrioventriculares se van a poder abrir en este punto. Apertura, válvulas atrioventriculares. Porque recordemos que mientras que los ventrículos están en su relajación isovolumétrica, las aurículas se están volviendo a llenar de sangre y está aumentando la presión dentro de las aurículas. Entonces, cuando esta presión aumenta lo suficiente, es cuando tenemos esta apertura de las válvulas AB y otra vez va a iniciar el llenado ventricular pasivo. Muy bien, y ese es el ciclo cardíaco. En este punto es importante recalcar unos términos que son sumamente importantes. Los 2 primeros términos son el de sístole y diástole, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a referir a sístole y a diástole ventricular, ¿ok? Sístole se refiere a la contracción y diástole a la relajación. Entonces, podemos ver que de todo nuestro ciclo cardíaco, estos 2 pasos, vamos a ponerlo de otro color, la contracción isovolumétrica y la fase de eyección son las fases donde tenemos contracción ventricular. Por lo tanto, estas van a ser las fases que se dan en la sístole. Mientras que el resto de las fases, tanto la relajación isovolumétrica como el llenado ventricular pasivo y la contracción auricular, se van a dar en la diástole o durante la relajación ventricular. Entonces todo esto de acá va a ser diástole ventricular. Entonces, si se dan cuenta, la diástole dura 2/3 partes del ciclo cardíaco, mientras que la sístole dura únicamente 1/3 parte. Ok, ya teniendo claros estos conceptos, vamos a hablar de lo que son el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. A lo que se refiere el volumen telediastólico, tele significando al final de, en este caso, entonces el volumen telediastólico es el volumen que existe en los ventrículos al final de la diástole. Entonces en este punto, ya que hubo contracción auricular, ya que se cerraron las válvulas atrioventriculares y antes de que se abran en este punto las válvulas semilunares. Entonces aquí nuestros ventrículos van a tener el volumen telediastólico o el volumen que existe al final de la diástole. Luego, ya que ocurrió la fase de eyección y nuestro volumen sistólico, o sea, este 60% salió de los ventrículos hacia las arterias principales, el 40% de la sangre que nos queda aquí en los ventrículos al final de la fase de eyección va a ser nuestro volumen telesistólico. ¿Okay? Entonces es el volumen que queda al final de la sístole ventricular.
Otros conceptos importantes que quiero que se hayan dado cuenta, probablemente 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio les suenan familiares. Si recuerdan, 80 milímetros de mercurio, la presión sistémica clásica que nos manejan durante la diástole, mientras que 120 milímetros de mercurio es la presión clásica durante la sístole. Entonces, si se dan cuenta, lo que están reflejando los 80 milímetros de mercurio que ponemos al medir la presión arterial es la presión que están experimentando las paredes de la arteria aorta al final de la diástole o antes de que inicie la fase de eyección. Mientras que los 120 milímetros de mercurio o la presión sistólica se refiere a la presión máxima que va a estar recibiendo la arteria aorta durante la eyección o durante la contracción del ventrículo izquierdo. Bueno, y finalmente otros dos conceptos súper importantes que quiero mencionar es el concepto de precarga y poscarga, que estos los van a escuchar muchísimo pues a lo largo de toda su carrera, la verdad. Entonces, siguiendo la definición de Guyton, la precarga es el grado de tensión que se ejerce sobre el músculo al inicio de su contracción. Mientras que la poscarga es la carga contra la cual el músculo va a tener que ejercer su fuerza contráctil. Entonces, específicamente hablando del corazón, la precarga se va a considerar equivalente a la presión telediastólica del ventrículo cuando se ha llenado por completo, mientras que la poscarga se refiere a la presión contra la que el ventrículo va a tener que vencer para poder expulsar el volumen sistólico. Entonces, para el caso del ventrículo izquierdo, esta poscarga va a estar dada por la presión que está en la aorta al inicio de la contracción ventricular, que serían los 80 milímetros de mercurio. Muy bien, ya que entendimos esto del ciclo cardíaco, vamos a recordar entonces que se asocia a cambios de presión, de volumen, cambios electrocardiográficos, fenómenos mecánicos y fenómenos sonoros. Todos estos cambios a alguien se le ocurrió representarlos en una sola gráfica que conocemos como el diagrama de Wiggers, que es este que les estoy poniendo aquí. Si se dan cuenta, es la conjunción más o menos de 4 gráficas diferentes. Hasta arriba tenemos una gráfica que nos va a marcar tiempo contra presión, luego una gráfica que nos va a marcar tiempo contra volumen. Finalmente tenemos el trazo del electrocardiograma que ya vimos hasta el cansancio en las 2 últimas clases. Y luego los fenómenos de sonido que ocurren durante el ciclo cardíaco. Entonces vamos a empezar analizando con todo el conocimiento que ya tenemos de cómo se lleva a cabo el ciclo cardíaco. Vamos a analizar primero los trazos que se dan en nuestra primera gráfica de tiempo-presión. Entonces, si se dan cuenta, la línea roja continua nos está marcando la presión ventricular. Entonces vamos a ir viendo aquí las fases que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a empezar aquí con la diástasis. La diástasis a lo que se refiere es al llenado ventricular pasivo. Entonces, si se dan cuenta, durante este llenado ventricular pasivo, la presión dentro de nuestros ventrículos no va a estar aumentando. ¿Esto por qué pasa? Porque mientras se están llenando de sangre los ventrículos, se están distendiendo nuestras fibras musculares y al distenderse está aumentando el volumen y por lo mismo la presión no cambia. Luego viene la sístole atrial o la contracción atrial. Esto va a causar, como están empujando un poco extra de sangre hacia los ventrículos, va a causar un ligero aumento en la presión ventricular. Luego en este punto de aquí, lo que está pasando es que
si se dan cuenta es el mismo punto de acá, se cierran las válvulas atrioventriculares. En ese momento empieza la contracción isovolumétrica y aumenta bruscamente la presión dentro de los ventrículos. Y va a estar aumentando, si se dan cuenta, hasta un poco arriba de los 80 milímetros de mercurio. Cuando se abre la válvula aórtica, en ese momento nuestro ventrículo izquierdo se sigue contrayendo, por eso sigue aumentando la presión intraventricular durante nuestra fase de eyección hasta llegar más o menos a 120 milímetros de mercurio. En ese momento nuestra presión, nuestro corazón ya se está acabando de contraer y la sangre ya ha sido expulsada, nuestro volumen sistólico ya pasó hacia las arterias principales, por lo mismo el volumen ventricular empieza a disminuir. Luego en este punto de aquí, como podrán ver, se cierra la válvula aórtica y comienza la relajación isovolumétrica. Entonces el corazón se está relajando, por lo tanto su presión está disminuyendo. Y va a estar disminuyendo justamente hasta que en este punto de aquí abajo se vuelven a abrir las válvulas atrioventriculares. En este caso sería, más bien en el caso del ventrículo izquierdo sería la válvula mitral. En ese momento tenemos la fase de llenado ventricular pasivo rápido, luego la diástasis, que es el llenado ventricular pasivo un poco más lento, luego otra vez la sístole atrial, todo el ciclo vuelve a iniciar. Entonces eso es todo lo que hay que mencionar para nuestra presión ventricular. Ahora vamos a hablar de la presión atrial, que está marcada, es la línea punteada que vemos aquí abajo. En este caso quiero que se den cuenta que es más o menos constante, menos por 3 muesquitas que vamos a ver. Entonces, lo que nos va a estar marcando la muesquita que normalmente llamamos A, nuestra onda A, porque estos cambios en la presión atrial de hecho se pueden ver reflejados en el pulso de las venas yugulares. Entonces, la onda que nos da, esta primera onda se da por la contracción de las aurículas. Si se dan cuenta, coincide con la sístole auricular. Luego, la onda C es por el cierre de la válvula tricuspidea o de la válvula mitral. Entonces, al cerrarse estas válvulas, pues la sangre que en ese momento está llegando a las aurículas no puede pasar hacia los ventrículos, y al chocar contra la válvula tricuspidea o mitral cerrada, como que va a rebotar, y eso va a causar un aumento de presión que nos da esta onda C. Y luego finalmente tenemos la onda B, que se da por el llenado de las aurículas durante la diástole ventricular. Ok, entonces ya que vimos las presiones atriales, vamos a ver finalmente las presiones aórticas, que son la línea punteada que está aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, la presión aórtica va a estar disminuyendo durante la diástole ventricular, que es toda la fase, todo esto es diástole ventricular, y durante esa fase nuestra presión aórtica está disminuyendo hasta más o menos 80 milímetros de mercurio. Luego, cuando inicia la fase de eyección, obviamente la presión aórtica aumenta hasta 120 milímetros de mercurio, y a partir de ahí, en este punto, la sangre, nuestro ventrículo izquierdo está dejando de contraerse, y 2, la sangre que se expulsó del ventrículo hacia la aorta ya se está redistribuyendo en nuestra circulación sistémica. Entonces la presión de la pared de la aorta va a estar disminuyendo, ¿ok? Luego aquí tenemos una muesquita muy interesante a la cual conocemos como incisura aórtica. Y la incisura aórtica se va a dar justamente por el cierre de la válvula aórtica. Entonces, si se dan cuenta, en este momento la presión ventricular está disminuyendo, y por lo mismo una porción de la sangre que ya está en la aorta va a querer regresar hacia el ventrículo izquierdo, pero al cerrarse como la válvula aórtica, la sangre va a rebotar contra la válvula cerrada, y eso va a causar esta muesca, este aumento momentáneo en la presión aórtica. Luego aquí abajo tenemos la gráfica asociada al volumen ventricular. Entonces, si se dan cuenta, el volumen ventricular va aumentando desde que se abre la válvula AB,
En ese momento empieza a aumentar el volumen ventricular, aumenta tantito más con la contracción auricular y luego a partir de que se abren las válvulas semilunares y inicia la fase de eyección, obviamente va a disminuir el volumen ventricular porque pues es la fase de eyección, ¿no? Básicamente. Finalmente tenemos aquí los cambios electrocardiográficos. Algo importante que quiero que se den cuenta es la asociación que existe entre los fenómenos mecánicos de contracción y relajación ventricular que acabamos de mencionar y los cambios en el electro. Entonces quiero que se den cuenta que, por ejemplo, la onda P se está dando en este punto y la contracción auricular se da después, ¿ok? Aquí se está dando la despolarización ventricular y la contracción ventricular está empezando apenas en este punto, ¿ok? Con esto quiero decir que los fenómenos eléctricos siempre van a preceder a los fenómenos mecánicos. Y finalmente tenemos el registro de los fenómenos sonoros que ocurren durante el ciclo cardíaco. Hay 3 ruidos principales que tenemos que conocer: S1, S2 y S3, ¿ok? S1 y S2 los escuchamos en toda la población, mientras que S3 es fisiológico únicamente en niños, en mujeres embarazadas y en atletas de alto rendimiento. En el resto de la población S3 es patológico, ¿vale? Entonces, tanto S1 como S2, o el primero o segundo ruido cardíaco, van a estar dados por el cierre de las válvulas cardíacas. S1 va a estar dado por el cierre de las válvulas atrioventriculares, mientras que S2 va a estar dado por el cierre de las válvulas semilunares. Finalmente, S3, si se dan cuenta, ocurre justo cuando está terminando el influjo rápido de sangre de las aurículas a los ventrículos. Y lo que nos va a estar marcando S3 es que es una sobrecarga de volumen y que este volumen extra que está entrando a los ventrículos, que ya nos están distendiendo más, va a chocar contra la pared ventricular, y ese choque de la sangre contra la pared del ventrículo va a causar este tercer ruido cardíaco. Muy bien, hay otras gráficas que tienen que conocer para poder entender completamente el ciclo cardíaco, que son estas gráficas de volumen, presión, ¿ok? Entonces, la gráfica que tenemos, por ejemplo, arriba hasta aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, nos está marcando, como podrán ver, el volumen del ventrículo izquierdo contra la presión intraventricular en milímetros de mercurio que puede ejercer dicho ventrículo, ¿no? Entonces quiero que vean que mientras va aumentando el volumen ventricular, o sea, mientras el ventrículo se va llenando de sangre, la presión que puede ejercer durante la sístole va a ir aumentando de manera más o menos proporcional, ¿ok? Y esto va a ser consistente hasta llegar más o menos a 170 milímetros. Entonces, cuando ya nuestro ventrículo izquierdo contiene 170 milímetros, vean lo que pasa. La presión que puede ejercer durante la sístole disminuye. Esto ocurre por la ley de Frank Starling que mencionamos la clase pasada, que asocia la distensión, o sea, obviamente cuando metemos sangre al ventrículo, las fibras cardíacas se están distendiendo y tienen como un rango de distensión óptima. Si superamos ese rango de distensión, va a pasar lo que vemos aquí en la última imagen, que las fibras de actina y las fibras de miosina ya no van a estar en contacto de manera adecuada, por lo tanto la fuerza de contracción que pueden generar va a ser mucho menor a, por ejemplo, en este estadio de aquí, donde la distensión está en su punto óptimo y todas las fibras de actina, que son las azulitas, están interactuando con las fibras de miosina, que son las negras con rojo que vemos abajo. Entonces, también es importante señalar de esta gráfica que si se dan cuenta,
nuestro ventrículo izquierdo tiene la capacidad de ejercer presiones sistólicas hasta de casi 300 milímetros de mercurio. Sin embargo, esas son presiones que no alcanzamos normalmente durante una sístole ventricular. Normalmente nos quedamos aprox en 120 milímetros de mercurio. Entonces, en una condición fisiológica normal, esta parte roja de la gráfica son los fenómenos de volumen contra presión que vamos a estar observando y que se ejemplifican de mejor manera en la gráfica de aquí abajo a la derecha. Entonces, en esta gráfica lo que vamos a estar viendo son los mismos fenómenos del ciclo cardíaco, pero explicados en relación volumen contra presión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la apertura de la válvula mitral. Entonces, esta gráfica, así como la gráfica que teníamos aquí arriba, está ilustrando los fenómenos del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos apertura de la válvula mitral y con eso, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a fluir sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Entonces, eso va a estar marcado con este aumento de volumen. Si se dan cuenta, la gráfica se está desplazando a la derecha. Entonces, aquí empezamos con 50 milímetros, que sería nuestro volumen telesistólico. Y este volumen, si se dan cuenta, está aumentando más o menos hasta 120 milímetros de mercurio. Hasta 120 mililitros. Entonces, aquí se está llenando nuestros ventrículos. Aquí tenemos la contracción auricular, por eso podemos ver este leve aumento en la presión ventricular. Y en ese momento se cierran nuestras válvulas atrioventriculares, en el caso del ventrículo izquierdo, la válvula mitral, ¿ok? Cuando se cierra la válvula mitral, inicia la fase de contracción isovolumétrica. Si se dan cuenta, aquí el volumen permanece constante, no nos estamos moviendo de los 120 mililitros. Sin embargo, la presión está aumentando, ¿ok? Está aumentando, en el eje de las Y, está aumentando la presión hasta que supera la presión aórtica arriba de los 80 milímetros de mercurio. En ese momento se abre la válvula aórtica e inicia el periodo de eyección, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, nuestro volumen está disminuyendo, mientras que tenemos un ligero aumento de presión, más o menos hasta 120 milímetros de mercurio, y de ahí otra vez empieza a descender hasta que se cierra la válvula aórtica e inicia nuestro periodo de relajación isovolumétrica, en el cual el volumen está siendo constante, entonces no nos estamos moviendo en el eje de las X, pero está disminuyendo la presión. Entonces, si se dan cuenta, estamos moviéndonos hacia abajo en este X de las Y, en este eje de las Y que está representando la presión. Y bueno, eso es básicamente lo que necesitan saber del ciclo cardíaco. Ahora vamos a ver en qué consiste un ecocardiograma. Y bueno, pues el ecocardiograma es el uso de ultrasonido para analizar el corazón, su anatomía y la eficacia del ciclo cardíaco. Entonces, usa ultrasonido. El ultrasonido a lo que se refiere es al uso de ondas pues ultrasónicas que se pueden ver como, bueno, no se ven, pero que son vibraciones que va a mandar un transductor. Entonces estas vibraciones sonoras se van a mover a través del espacio hasta chocar con un objeto. Y al momento de chocar con el objeto, esas ondas van a rebotar y se van a reflejar de regreso en el transductor. Y entonces, a partir de el tiempo que tarda la onda en ir y regresar al sensor, el transductor va a medir la distancia a la cual se encuentra el objeto, y también, dependiendo de la morfología y la intensidad con la que regresen las ondas, va a poder determinar si el objeto es sólido, es líquido o es gas. Y toda esta información que le llega la va a analizar y la va a presentar en la pantalla como una imagen, que es lo que vemos en un estudio de ultrasonido. Para un ultrasonido cardíaco, una ecografía, lo primero que vamos a hacer es poner a nuestro paciente en esta posición de aquí arriba.
que es la posición de pachón. Entonces es un decúbito lateral izquierdo con la mano izquierda flexionada para darle sostén a la cabeza. Y ustedes, como médicos tratantes, se van a poner atrás del paciente y van a estar así como cruzando su mano. Y aquí, en vez de un estetoscopio, imagínense que van a poner al transductor, que es una maquinita como en forma de T. ¿Okay? Ahora, dependiendo de la posición en la que coloquen el transductor y la inclinación, o sea, la angulación que le den, va a ser el corte del corazón que vayan a ver. O sea, hay diferentes cortes o diferentes ventanas a través de las cuales podemos ver nuestro corazón con el ecocardiograma. Entonces, si se dan cuenta, tenemos estos cortes que estamos señalando aquí. Entonces tenemos la ventana paraesternal larga y luego tenemos ventanas paraesternales cortas, que son todas estas de acá. Entonces tienes la ventana paraesternal corta para ver la aorta, para ver la válvula mitral y para ver el ápice del corazón. ¿Okay? Y también otra imagen que no se aprecia ahí son las ventanas apicales, que nos dan estas dos vistas, las dos primeras de la imagen inferior, ¿vale? Que de hecho son las que vamos a usar. Entonces estas dos primeras son ventanas apicales y las dos de aquí abajo son ventanas paraesternales largas. Bueno, y ahora ¿cómo le vamos a hacer para relacionar todo esto que les acabo de explicar del ciclo cardíaco con la ecografía? Para eso tenemos que entender esto que se llama el efecto Doppler, ¿va? Entonces, vamos a imaginar que tenemos dos objetos. Este de la izquierda va a ser un objeto estático y este de la derecha va a ser un objeto que se va a estar moviendo 5 metros a la derecha cada segundo, ¿ok? Ahora, imaginemos que estos dos objetos van a estar emitiendo ondas. Van a estar emitiendo una onda cada segundo. Esto va a ser igual a que tengan una frecuencia de un ciclo por segundo, ¿vale? Y estas ondas también van a llevar una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, vamos a analizar dónde está la onda que emitieron estos objetos hace un segundo, ¿ok? Entonces, hace un segundo este objeto inmóvil, pues la onda que emitió va a estar 10 metros alejada del objeto, ¿no? Porque la onda lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Pero ¿qué va a pasar con nuestro objeto que se está moviendo 5 metros por segundo a la derecha? Pues hace un segundo no estaba en este punto. Hace un segundo estaba 5 metros a la izquierda. Entonces estaba aquí, ¿ok? Entonces, la onda que generó cuando estaba en este punto, pues va a tener, va a usar este punto como centro, ¿ok? Entonces, cuando la onda la generó hace un segundo, la onda va a estar más o menos así, ¿ok? Tomando como referencia el punto donde estaba el objeto hace un segundo. Ahora, ¿dónde está la onda que emitieron estos objetos hace 2 segundos? En el caso de nuestro objeto estático de la izquierda, pues va a estar a 20 metros, ¿no? Entonces vamos a tener más o menos que la onda va a estar así, ¿no? Sin embargo, nuestro objeto de la derecha no estaba en este punto hace 2 segundos. Estaba 5 metros a la izquierda. Estaba en el punto de aquí, ¿ok? Y entonces la onda también va a estar a 20 metros de distancia, pero de este punto. Entonces va a estar más o menos así, ¿no? Y luego, ¿dónde está la onda que emitieron estos objetos hace 3 segundos? Pues va a estar a 30 metros. Entonces el objeto estático no tenemos ningún problema. Y en el caso del objeto que se está moviendo, pues no estaba en este punto de acá, estaba 5 metros más a la izquierda en el punto de acá. Y entonces nuestras ondas se van a ver más o menos así,
¿ok? Me quedaron medio feas, pero espero lo entiendan. Entonces, ahora vamos a imaginar que tenemos 3 observadores que están pues viendo estas ondas que emitieron nuestros objetos. Nuestro primer observador, vamos a dibujarlo verde, va a estar parado aquí, observador número 1. Nuestro segundo observador va a estar parado acá. Nuestro tercer observador va a estar parado de este lado. Ahora, ¿cuál va a ser la frecuencia percibida de nuestra onda que va a estar captando nuestro observador número 1? Pues bueno, a nuestro observador número 1 le va a llegar una onda cada segundo, ¿no? Y la separación que hay entre esa onda y la que sigue va a ser de 10 metros. Entonces vamos a ver que le va a llegar una onda por segundo, entonces un ciclo por segundo, que sería lo mismo que un hertz. Y esa va a ser la frecuencia que va a estar percibiendo nuestro sujeto 1, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro sujeto 2? Nuestras ondas se siguen moviendo a 10 metros por segundo, pero cada vez que este objeto emite una onda, está avanzando 5 metros. Entonces, en este punto, la distancia que hay entre una onda y la que sigue va a ser, en vez de 10 metros, va a ser de 5 metros. ¿Sí me explico? Porque la onda que hizo hace un segundo avanzó 10 metros, pero luego el objeto también avanzó 5 metros antes de emitir la siguiente onda. Entonces la distancia entre una onda y la que sigue es de 5 metros, ¿ok? Entonces, si estas ondas están viajando a 10 metros por segundo y la distancia que tenemos entre cada onda es de 5 metros, eso significa que nuestro observador número 2 va a ver 2 ondas por segundo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que va a estar viendo nuestro observador número 3? Para el caso del observador número 3, pues con cada onda que emite el objeto, se va a estar alejando 5 metros hacia la derecha, ¿ok? Entonces, la distancia que va a existir entre una onda y la siguiente va a ser de 15 metros. Entonces, son los 10 metros que se adelantó la onda anterior, más los 5 metros atrás desde los que salió la siguiente onda. No sé si me explico. Eso va a significar que cada segundo... Bueno, eso va a significar que el observador número 3 va a ver una onda cada 1.5 segundos, ¿ok? Esto sería lo mismo a decir que va a haber 2 tercios de onda por segundo. Entonces, si se dan cuenta, la frecuencia percibida de onda que va a ver nuestro observador 3, o sea, va a haber 2 tercios de onda por segundo, mientras que nuestro observador 2 va a haber 2 ondas completas por segundo, que pues sería lo mismo a que viera 6 tercios de onda por segundo. Si se dan cuenta, como la frecuencia es mucho mayor para el observador 2 que para el observador 3. Ok, entonces, a esta diferencia que existe en la frecuencia percibida dependiendo de si un objeto se está acercando a nosotros o se está alejando, lo conocemos con el nombre de efecto Doppler, ¿ok? Y aplica tanto para sonido como para las ondas luminosas. Entonces, por ejemplo, para el sonido, fíjense la próxima vez que se esté acercando a ustedes una ambulancia, una patrulla en la calle. Mientras se está acercando a ustedes, el sonido de la sirena se va a escuchar sumamente agudo. Pero una vez que la patrulla o la ambulancia los pasa de largo y se empieza a alejar, el sonido se empieza a hacer cada vez más grave. Entonces, cuando se acerca van a escuchar un sonido agudo, y cuando se aleja, el sonido se va a hacer más grave, porque la distancia que existe entre una onda y la que sigue va a ser mayor, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con las ondas luminosas? Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, lo vamos a captar como una onda azul.
mientras que si el objeto se está alejando de nosotros, lo vamos a captar como una onda roja, simplemente porque la frecuencia de una onda de luz azul es mucho más rápida, mucho más corta que la de una frecuencia de una onda roja. Entonces, si por ejemplo la onda que estuviera emitiendo nuestro objeto móvil de este lado fuera una onda de luz, nuestro observador 2 estaría viendo una onda azul y el observador 3 estaría viendo una onda roja. En el caso de nuestro ecocardiograma, nuestro observador va a ser el transductor, ¿ok? Entonces, si ve un flujo que se está acercando al transductor, por alguna razón la máquina invirtió los colores, entonces en el caso, o sea, aunque este sea el efecto Doppler, en el caso de un ecocardiograma, si el flujo de sangre se está acercando al transductor, lo vamos a ver rojo, mientras que si el flujo de sangre se está alejando del transductor, lo vamos a ver azul. Esa diferencia es nada más porque es el color que genera la computadora al momento de interpretar las ondas, pero en la vida real una onda que se acerca la veríamos azul y la que se aleja la veríamos roja, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Un efecto Doppler en el ecocardiograma. Muy bien, antes de pasar a ver la asociación que tiene el ciclo cardíaco con el ecocardiograma, con el efecto de Doppler, es importante que aprendamos a ver lo básico de cómo se vería un corazón en el ecocardiograma en una vista normal, que sería una vista 2D, así se llama. Es importante mencionar en este punto que toda esta parte de la asociación que existe entre ciclo cardíaco, el Doppler y el ecocardiograma, a mí me la enseñó uno de los profesores de la facultad que nos dio clase cuando yo iba en segundo, que es el doctor Manuel. Entonces todos los créditos de esta parte que vamos a ver son para él. Y pues bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en este ecocardiograma? Lo primero que hay que mencionar es que es una vista apical de 5 cámaras. Entonces la parte como más cercana al transductor es el ápice del corazón. El transductor va aquí arriba. Este sería el ápice de nuestro corazón. Aquí tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, septo interventricular, septo interauricular. Aquí estaría la válvula mitral, la válvula aórtica y esta sería la salida de la aorta, ¿ok? Como estamos viendo los dos ventrículos, las dos aurículas y la aorta, decimos que esta es una vista apical a 5 cámaras. Ahora, ¿por qué estamos viendo la imagen del corazón al revés? Porque el transductor lo primero que está viendo es lo que está más cercano a la piel, que pues sería el ápice del corazón, y luego si recuerdan las aurículas son mucho más posteriores, por lo tanto están más atrás, le quedan más lejos al transductor y por eso las vemos más abajo, o sea literalmente están como más profundas en el cuerpo. Otra cosa importante que hay que mencionar de este ecocardiograma es que no es de un ser humano, es de un perro, ¿ok? Pero no encontré ningún video en YouTube de una vista apical del corazón en un ecocardiograma que nos pudiese servir, nada más encontré este, pero la verdad por efectos prácticos y para lo que lo necesitamos es lo mismo, pero nada más por si leían ahí arriba y tenían la duda porque decía centro veterinario. Otra cosa importante que hay que mencionar es que aquí abajo, aunque no se ve muy bien, tenemos un trazo de electrocardiograma que más adelante nos va a ayudar a distinguir en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra nuestro corazón, ¿vale? O bueno, el corazón del paciente. Bueno, y ahora si colocamos el efecto Doppler, así es como se vería este corazón latiendo. Entonces, si se dan cuenta, los cambios de colores representan el flujo sanguíneo a través de las cavidades y podemos ver claramente cómo se están abriendo y cerrando tanto la válvula mitral como la válvula aórtica. Entonces, ahora sí, poniéndole pausa a este video, vamos a tratar de analizar en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra el corazón, dependiendo de los hallazgos ecocardiográficos. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver que en esta imagen tenemos un flujo que se está alejando
de nuestro transductor que está aquí arriba. Y también otra cosa que tenemos que ver es que nuestra válvula mitral, si se dan cuenta, está así. La segunda hoja no se alcanza a ver muy bien, pero la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica tampoco se alcanza a ver bien, pero está abierta, está más o menos, o sea, el flujo iría en este sentido, entonces la válvula aórtica está abierta. Luego en el trazo del electrocardiograma lo que estamos viendo es que nos encontramos en el segmento ST. Entonces, la última parte que se ve dibujada en el trazo electrocardiográfico antes de que se corte es la fase que acaba de pasar, en este caso el segmento ST. ¿Eso qué significa? Entonces tenemos válvula mitral cerrada, válvula aórtica abierta, un trazo del color del Doppler azul y estamos en el segmento ST del electrocardiograma, ¿no? Entonces, a partir de el estado de las válvulas podemos decir que pues está habiendo flujo entre las cavidades, que también se ve por el flujo azul. Obviamente, como la válvula aórtica es la que está abierta, entonces el flujo está yendo a través de dicha válvula. Y luego que nos encontremos en el segmento ST habla de que nuestro corazón, nuestro ventrículo se está contrayendo, contracción. Entonces, ¿en qué fase del ciclo cardíaco tenemos contracción ventricular acompañada de flujo sanguíneo desde el ventrículo hacia la aorta? Esta sería una fase de eyección. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente fase. Si se dan cuenta, aquí se ve mucho menos color del Doppler que en la imagen anterior. Aquí podemos ver que nuestra válvula aórtica se encuentra cerrada, al igual que nuestra válvula mitral. El color del Doppler, pues prácticamente no vemos color, entonces es nulo. Y en el electrocardiograma acaba de suceder la onda T. ¿Vale? Aquí abajito. Entonces, si nuestras dos válvulas están cerradas, es una fase isovolumétrica. Y si acaba de suceder la onda T, ¿qué le está pasando a nuestro ventrículo? ¿Se está contrayendo o se está relajando? Entonces, se está relajando, ¿no? Y a partir de esto podemos decir que la fase del ciclo cardíaco que estamos observando aquí es relajación isovolumétrica. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Si se dan cuenta, aquí tenemos un flujo muy intenso desde nuestra aurícula izquierda hacia el ventrículo. Algo que no les había mencionado antes es que aquí a la derecha nos viene como una escala de color que nos va a medir la velocidad del flujo en centímetros por segundo. Y si se dan cuenta, los colores verdes nos están hablando de un flujo muy rápido, aunque el flujo se esté dirigiendo al transductor, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que hay un flujo sumamente rápido. Obviamente nuestra válvula mitral está abierta, nuestra válvula aórtica está cerrada y de nuestro ciclo cardíaco podemos ver que, más bien, de nuestro electrocardiograma podemos ver que estos acontecimientos están ocurriendo entre la onda T y antes de que empiece la onda P. Entonces eso significa que aún no se han contraído las aurículas porque no ha aparecido la onda T. Sin embargo, está habiendo un flujo rápido desde las aurículas hacia el ventrículo. A partir de todo esto podemos inferir que esta es la fase de llenado ventricular rápido. Ahora vamos a ver la imagen que sigue. Si se dan cuenta, aquí sigue habiendo un flujo desde la aurícula izquierda hacia nuestro ventrículo izquierdo, pero por los colores del Doppler podemos ver que este flujo es mucho más lento. ¿Ok? Además,
en nuestro electrocardiograma estamos un poquito más cerca de nuestra onda P. Eso significa, ¿se acuerdan que seguía del llenado ventricular rápido? Pues el llenado ventricular lento o la diástasis. Después, ¿qué va a pasar? Aquí le adelanté unos cuantos latidos al video porque no se veía bien esta parte, pero si se dan cuenta, en este electro acaba de ocurrir la onda P. Entonces podemos decir que está viendo, solo por eso podemos decir que hay contracción auricular, que además concuerda con que nuestra válvula mitral está abierta, nuestra válvula aórtica está cerrada. Está acá, nuestra válvula aórtica está cerrada y está viendo flujo desde nuestra aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces esta es la fase de contracción auricular. Finalmente vamos a ver esta otra fase en la cual, si se dan cuenta, se ve claramente que nuestra válvula mitral ya se ha cerrado. También los colores del Doppler son mucho menos intensos. Nuestra válvula aórtica también está cerrada, entonces si nuestras dos válvulas están cerradas no hay ningún flujo. Y luego en nuestro electrocardiograma acaba de ocurrir el complejo QRS. Eso quiere decir que nuestros ventrículos se están contrayendo. Entonces, a partir de estos hallazgos, vamos a decir que nuestro ecocardiograma se encuentra en fase de contracción isovolumétrica. Ahora, algunos de ustedes se podrán estar preguntando, si no está habiendo un flujo entre las cavidades del corazón, ¿por qué de todas formas vemos color del Doppler? Aquí pasa un fenómeno muy interesante. No sé si han visto en un anuncio de la tele o algo así, cuando le sirven vino a una copa, sirven el vino y el vino hace una especie como de ola. Entonces, este fenómeno igual ocurre cuando la sangre está dentro del ventrículo izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, está fluyendo hacia el ápice y luego se está regresando como hacia las aurículas y hacia la salida de la aorta, ¿ok? Entonces, aunque no se esté moviendo de una cavidad a otra, la sangre dentro del mismo ventrículo sí se está moviendo y eso es lo que nos da estos dos colores. Entonces, ahora vamos a volver a ver el video de cómo se ve el ciclo cardíaco con el efecto de Doppler. Y espero que con esto les haya quedado muchísimo más claro.